Esto es una postura desde la cual el gobierno de los Estados Unidos no se va a poder retractar. Esto es una postura pública y oficial. Ojo, es un informe, no es una opinión, es un informe detallado al pueblo americano. Y una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Bueno, si ya el gobierno, por voluntad política, siempre hay que ponerlo ahí, ha asumido esa posición y ha hecho pública todas y cada una de las razones, de los motivos y de las formas en las que el régimen de La Habana le ha hecho daño o le intenta hacer daño al gobierno de los Estados Unidos, a la nación de los Estados Unidos, a los ciudadanos americanos, que también es parte de la misión. Hola, bienvenidos a Reflexiones. Hoy vamos a decir verdades incómodas y mostrarte lo que la mayoría de los medios y creadores no se atreven. Si eres nuevo por aquí, suscríbete, activa la campanita para enterarte cuando estemos al aire o subamos un video. Gracias. Mi gente, vamos a pasar ya directamente al artículo, al tema central de Live de hoy. Ok, esta página que es el informe Orwell, una página que, bueno, ya la hemos puesto otras veces. Este artículo está espectacular y dice: el Departamento de Estado acusa al régimen cubano de librar, una guerra silenciosa contra Estados Unidos durante 67 años en informe de 100 páginas. Y aguántenme, porque esto se pone interesantísimo. Interesantísimo, de las mejores cosas que he leído en los últimos tiempos. Además, que fijo una postura, lo voy a poner más grande porque a mí me gusta que ustedes también lean. Entonces, ahí ustedes lo ven. ¿Verdad? Wow. Así, espérate, vamos para que ustedes puedan leer. Perdonen que me tome un mini, pero la idea es que ustedes lean. Ok, vamos para allá. Cuando Marco Rubio anunció la publicación de un nuevo informe del Departamento de Estado sobre Cuba, no presentó el documento como un estudio histórico ni como un análisis académico sobre la Guerra Fría. Estamos hablando de que eso es del día de hoy, 20 de julio del 2026. Lo describió como un ejercicio de transparencia dirigido al público estadounidense. Y es importante que por eso les traigo el contexto, porque esto es un documento para el público estadounidense. Déjenme ponerle a Fabri. ¡Fabri! Okay. Ya, te puse en contexto. Esto es un artículo que fue creado para el pueblo estadounidense. Esto es un artículo que, por supuesto, está escrito con perspectiva para que lo entienda, para que lo consuma, para que lo interiorice y para que, por supuesto, entienda las acciones que va a acometer el Estado, el gobierno de los Estados Unidos contra el régimen de La Habana. Se va a citar, y créeme que se va a citar en un futuro muchas veces este informe, ¿verdad? ¿Qué dice el informe? Bueno, dice: durante más de 6 décadas, el régimen cubano ha sido el principal patrocinador del izquierdismo radical y el tercermundismo en Estados Unidos. El Departamento de Estado está exponiendo la historia completa del espionaje y la subversión cubana en nuestro país. El pueblo estadounidense merece saberlo, escribió el secretario de Estado al presentar oficialmente el documento. Con casi 100 páginas de extensión, el informe incluye una de las evaluaciones más amplias publicadas por el gobierno de los Estados Unidos sobre las actividades internacionales del régimen cubano desde la llegada de Fidel Castro al poder en 1959. Más
que revisar episodios aislados de espionaje, el documento desarrolla una tesis mucho más ambiciosa. Sostiene que la Revolución Cubana construyó un aparato permanente de inteligencia, influencia política y apoyo a movimientos revolucionarios cuyo principal objetivo estratégico ha sido Estados Unidos de América. El informe argumenta que esa estrategia no terminó con la desaparición de la Unión Soviética. Por el contrario, sostiene que La Habana adaptó sus métodos a un nuevo escenario internacional, manteniendo las operaciones de inteligencia y fortaleciendo su cooperación con actores como Rusia, China e Irán. Aquí tienen, bueno, este es el documento que presentó el Departamento de Estado. Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI. Ok. Dice, mucho más que un conflicto bilateral. Uno de los elementos más llamativos del informe es que plantea un cambio de perspectiva sobre la manera en que Washington debería interpretar la política exterior cubana. Durante décadas, gran parte del debate sobre Cuba en Estados Unidos giró alrededor del embargo económico. Y, perdóname, nada de lo que vas a leer aquí va a ser nuevo para ti, cubano. Nada de lo que vas a leer aquí va a ser nuevo para el exilio, para la comunidad política cubana. Estas son verdades que hemos estado gritando por años, todos los cubanos exiliados, los activistas, las organizaciones, por años se ha estado gritando todas estas verdades. Pero bueno, llegó el momento, existe la voluntad política de que el pueblo estadounidense ahora las conozca. Según sus autores, el régimen cubano habría concebido desde sus primeros años una estrategia mucho más amplia, basada en combinar inteligencia, operaciones clandestinas, propaganda. Y dime que no, inteligencia, te pongo los 5 espías, operaciones clandestinas, los mismos 5 espías, los detenidos con el intento de bombardear en New York. Sí, búscalo. En esta plataforma hicimos una denuncia respecto del año 1963, noviembre, a días de la crisis de los misiles, de año 62, disculpan. ¿Verdad? Entonces, propaganda, ni te cuento toda la propaganda que ha colado, que ha infiltrado aquí el régimen de La Habana. Entrenamiento de movimientos revolucionarios. Busca a los líderes de Code Pink y Antifa, las Panteras Negras, todos los movimientos de izquierda radical que se han ido a entrenar en La Habana a través del ICAO. Todo eso se ha dicho, ¿verdad? Relaciones diplomáticas. Bueno, las reuniones de Díaz-Canel aquí en New York con disque empresarios y todas esas cosas, ¿verdad? Y redes internacionales de influencia como parte del mismo proyecto político. En esa interpretación, la inteligencia no constituye simplemente un componente del Estado cubano, sino el eje alrededor del cual organizaba buena parte de su política exterior. La promesa de Fidel Castro. El documento abre con una referencia histórica que considera reveladora. ¿Recuerdas unas palabras escritas por Fidel Castro antes incluso de consolidar su poder, cuando afirmó que una vez concluida la guerra revolucionaria en Cuba comenzaría una lucha mucho mayor contra Estados Unidos? Para los autores del informe, aquella declaración no fue una simple consigna revolucionaria, sino una hoja de ruta que habría orientado la política exterior del régimen durante las siguientes 6 décadas. Y aquí hace alusión, esto es una carta que escribió Fidel Castro cuando estaba todavía en la Sierra Maestra, diciendo que la batalla de su vida y toda esa verborrea sucia, bueno, que era contra los Estados Unidos, que ese era su molino, haciéndose el Quijote. Bueno, a partir de esa premisa, el informe reconstruye cómo Cuba pasó rápidamente de consolidar su revolución interna a intentar proyectarla sobre el resto del continente. Ok, la parte donde se habla de exportar la revolución. Según el documento, prácticamente desde la llegada de Castro al poder comenzaron los intentos de apoyar movimientos armados fuera de la isla. La evidencia es abrumadora, todo esto se sabe. El informe sostiene que durante los años 60 La Habana respaldó organizaciones revolucionarias en Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, Argentina y distintos países del Caribe. Se sabe. Se sabe. También afirma que organizó expediciones contra gobiernos de Haití, República Dominicana, Nicaragua, Panamá, apenas meses después del triunfo revolucionario. ¿Sí? Esto también es otra realidad. Yo voy a poner, para que esté, no, iba a poner esto en automático, pero
pero es demasiado, es demasiado. No quiero que lo maten, no quiero que lo maten. Okay. Los autores presentan esa política como un esfuerzo sistemático por convertir a Cuba en el centro de una revolución continental. Y de cierta forma lo lograron. Muchos se han vanagloriado de ello y ahora tienen que pagar esa cuenta. Ya tomaron chocolate, llegó la hora de pagar para atrás. Con la creación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, establecida en La Habana tras la Conferencia Tricontinental de 1966, el régimen habría institucionalizado esa estrategia mediante una estructura destinada a coordinar movimientos revolucionarios en toda América Latina. Estamos nada más que en los años 60. Y miren, para los que te hablan de soberanía y que sin injerencia, el primer injerencista era Fidel Castro. Ay, señor. El Departamento de Estado sostiene que el triunfo del Frente Sandinista en 1979 representó la demostración más exitosa del modelo revolucionario impulsado desde La Habana. Según el documento, Cuba no solo suministró armas, que también hay evidencia de eso, suministró armas al Frente Sandinista de Liberación Nacional, sino que durante años entrenó cuadros políticos, ofreció refugio a diferentes dirigentes revolucionarios, coordinó propaganda y facilitó la conexión entre grupos insurgentes de distintos países latinoamericanos. El informe incluso afirma que combatientes sandinistas recibieron entrenamiento junto a organizaciones palestinas en Oriente Medio gracias a contactos establecidos por el gobierno cubano durante la conferencia tricontinental. Desde la perspectiva de los autores, el triunfo sandinista confirmó que Cuba podía transformar insurgencias locales en movimientos regionales coordinados. Colombia y el resto de Latinoamérica. El documento también dedica varias páginas a las relaciones entre Cuba y organizaciones guerrilleras latinoamericanas. Hay unas cuantas evidencias de eso. Entre ellas menciona al ELN colombiano, cuyos fundadores, según el informe, recibieron entrenamiento en campamentos cubanos, así como apoyo logístico y político durante sus primeros años de actividad. Esto hay videos, hay declaraciones de incluso, por supuesto, de sectores, de cabecillas que han sido enjuiciados y han terminado denunciando todo. Hay videos, están las denuncias también de los narcos, cómo se valían a través de todas estas organizaciones, ¿verdad? Y cómo recibían entrenamiento en La Habana. También aborda los vínculos con el movimiento M19, de donde salió Petro y la Sheinbaum, recordando que algunos de sus integrantes recibieron respaldo del régimen y que la posterior crisis diplomática entre Bogotá y La Habana estuvo relacionada con esas conexiones. El informe cita además el respaldo brindado a organizaciones como los Tupamaros en Uruguay y los Montoneros en Argentina. Todas estas organizaciones de terror, organizaciones violentas que pusieron bombas, hicieron desastres, porque en aquel entonces no se creía que podían llegar al poder por las urnas, presentando esos casos como parte de una política regional de apoyo a movimientos revolucionarios durante la Guerra Fría. El nacimiento del aparato de inteligencia. Si la exportación de la revolución constituye el primer gran eje del informe, el segundo corresponde al desarrollo de los servicios de inteligencia cubanos. El documento sostiene que la Dirección General de Inteligencia, DGI, posteriormente denominada Dirección de Inteligencia, fue creada en el 61 con apoyo directo de la Unión Soviética y terminó convirtiéndose en una de las agencias de espionaje humano más eficaces del mundo. Según el informe, la relación con Moscú fue mucho más profunda que una simple cooperación entre aliados. Y eso también hay muchísimo. Mira, como te decía, yo he estado hojeando el libro de Godo, el libro de El Cuarto Piso. No lo he leído completo, de hecho lo he hojeado salteado. Estaba buscando, por ejemplo, la parte de Batista, porque él muestra como todos los contactos, todas las cosas, su tesis de que la CIA siempre ha estado en La Habana, incluso antes de su fundación, y todas las cosas que sucedieron. Una de las cosas, por ejemplo, que él muestra en el libro es que a su juicio, Fidel Castro también era un agente de la CIA. Ojo, todo esto se ha hecho con la benevolencia de la CIA. Por eso te decía que hoy vamos a explorar también todas estas teorías conspirativas. Y bueno, era según, ¿no? Era una forma de tener controlado y penetrado la inteligencia rusa. Lo cierto es que
ese engendro de mal, que es el régimen de La Habana, aprendió muchísimo de las habilidades de inteligencia, sobre todo en la propaganda. Nadie es mejor que los rusos para diseminar propaganda. A día de hoy, con los hospitales cayéndose, a día de hoy, con todas las denuncias, con todos los videos, con todo lo que hay en las redes, todavía existe, todavía avanza esa propaganda, esa creencia de que la salud en Cuba es de las punteras del mundo, la educación en Cuba, hoy que no hay maestro, que no se da ni clase, que dijeron que las clases, que no van a empezar en septiembre, primero dijeron que en noviembre, después dicen que para enero, dicen que van a dar ruso, es una barbaridad, y sigue la propaganda de que es de las mejores, la educación y la salud cubana. Eso se aprendió con esta compenetración con los rusos, con todo el sicariato que tenían también los rusos, como Cuba, o en este caso el régimen de La Habana, porque yo no sigo diciendo que la tiranía no es Cuba, cómo aprendieron a usar terceros países o individuos de terceras y cuartas nacionalidades, crear varias capas entre ellos y sus enemigos para los sicariatos, para los ataques, las eliminaciones, todo el prontuario violento que tiene el régimen de La Habana. Entonces, este informe está diciendo lo que todo el mundo, o al menos todos los cubanos ya sabíamos, lo que por mucho, o sea, esto no es más que un resumen hecho por la comunidad de inteligencia que ya lo tenía. Entonces, los autores afirman que la dirección, el Departamento de Seguridad funcionó durante años como una extensión latinoamericana de la KGB, aprovechando una ventaja que los propios servicios soviéticos no tenían, la capacidad de moverse con facilidad dentro de comunidades hispanas, universidades estadounidenses y organizaciones políticas donde los agentes soviéticos despertaban mayor sospecha. Eso es algo que también, eso es algo que se sabe, por muchos años se ha sabido y no había existido, no había llegado la voluntad política para hacer algo al respecto. Entonces, el golpe que cambió la visión de la CIA. Uno de los episodios que ocupa mayor espacio en el informe es la deserción del mayor Florentino Aspillaga en 1987. Aspillaga había ocupado altos cargos dentro de la inteligencia cubana cuando decidió abandonar el régimen y entregarse a las autoridades estadounidenses. Este es el que ¿cómo se llama? El oficial que le dice a ellos que todos los agentes de la CIA estaban duplicados, de cuán penetrados estaban, porque no trabajaban, no se trabajaba por dinero. O sea, en la concepción aquí de inteligencia se pensaba que si no se hacía, que los espías tenían que, entre otras cosas, recibir remuneración. No entendían que había reclutamiento por convicción, porque de verdad se identificaban con la ideología. Y este es quien le dice a ellos, no, ustedes están mal, ustedes están años luz atrás. Aspillaga, ¿verdad? Su testimonio produjo un impacto extraordinario. De acuerdo con el informe, Aspillaga reveló que prácticamente todos los agentes que la CIA creía haber reclutado dentro de Cuba desde Bahía de Cochino trabajaban en realidad para La Habana como dobles agentes. La información proporcionada por el desertor llevó a los servicios estadounidenses a revisar décadas de operaciones de inteligencia y alimentó la percepción de que la penetración cubana había sido mucho más profunda de lo imaginado. El informe cita además declaraciones de antiguos responsables de contrainteligencia estadounidense que describen a la inteligencia cubana como uno de los adversarios más sofisticados que enfrentó Washington durante la Guerra Fría. Entre ellos figura el ex jefe de contrainteligencia de la CIA, James Olson, quien sostuvo que los servicios cubanos eran muy profesionales, muy disciplinados y que Estados Unidos subestimó durante años sus capacidades. Esto desde los 80, desde que llegó Aspillaga, que se hizo una revolución, y a raíz de aquí empieza la historia, ¿no? Que termina con la detención de Ana Belén Montes, porque se cambió el paradigma, lo que se tenía con respecto a Cuba. Así mismo es, así mismo es. Así mismo. ¿Cómo operó Cuba dentro de Estados Unidos? O sea, esto no es la opinión de una persona, esto es una investigación que publicó el Departamento de Estado. No es
que lo publicó. De aquí esto va a traer cola, porque esto se va, por supuesto que se va a promover dentro de círculos políticos, sobre todo dentro de que se discuta, que se sepa la realidad y el daño que le ha hecho a la nación americana el régimen de La Habana. Y por eso yo considero que este es jaque mate. Yo considero que si se tomaron el trabajo de hacer esto ya más allá de un estudio o más allá de una opinión, sino como una tesis oficial, un informe. Los informes no son ideas, los informes no son creencias, los informes son hechos, datos, evidencias, estadísticas. Esos son los informes, ¿verdad? Y bueno, si el Departamento de Estado se tomó el trabajo de hacer un informe con lo que ya se sabía, ojo, esto no es un descubrimiento nuevo, esto ya se sabía. Sencillamente que todas estas cosas se trataban aislados. Con el tema Cuba, no había la voluntad política de hacer nada. Vemos siempre al mismo punto, no existía la voluntad política, ¿verdad? Ahora es cuando es. Entonces dice, ¿cómo operó Cuba dentro de los Estados Unidos? Los casos de espionaje e influencia que destaca el informe del Departamento de Estado. El documento publicado por el Departamento de Estado, informe, afirma que la inteligencia cubana no limitó sus actividades al espionaje tradicional. Según sus autores, el régimen combinó durante décadas operaciones de inteligencia, reclutamiento ideológico, organizaciones de solidaridad, programas de intercambio, campañas de influencia y penetración institucional como parte de una misma estrategia dirigida contra Washington. La tesis central es que la Dirección de Inteligencia Cubana, anteriormente conocida como DGI, nunca concibió estas actividades como operaciones independientes, sino como piezas complementarias de un único proyecto político. O sea, era un plan macabro, era un plan maestro. No eran golpes aislados, eran golpes calculados, programados, concatenados. Una agencia pequeña con una reputación desproporcionada. Aunque Cuba nunca contó con los recursos de la KGB soviética o del antiguo Ministerio para la Seguridad del Estado de Alemania Oriental, el informe sostiene que su aparato de inteligencia desarrolló una reputación extraordinaria entre los propios profesionales estadounidenses. El documento cita al ex jefe de contrainteligencia de la CIA, James Olson, quien describió a la inteligencia cubana como uno de los adversarios más eficaces que enfrentó Estados Unidos. También recoge declaraciones del exfuncionario Christopher Simmons, quien durante años investigó redes de espionaje cubanas y estimó públicamente que podrían existir numerosos agentes de inteligencia aún no identificados operando dentro del gobierno estadounidense. Y esto lo convierte en una amenaza activa, porque hay que actuar con la premisa que dentro del gobierno estadounidense hay agentes dormidos de la inteligencia cubana. Bueno, no hace mucho tiempo, no hace 5 años, que cogieron al último de sus agentes que se declaró culpable. Más allá de la precisión de esas estimaciones, el informe las utiliza para ilustrar una idea central. Washington habría subestimado durante décadas la capacidad operativa de los servicios cubanos. Y aquí llegó Víctor Manuel Rocha, medio siglo como agente. El informe, este señor, lo que pasa es que, para los que están viendo desde Cuba, este señor, Víctor Manuel Rocha, para la oposición cubana era un ídolo. Este señor no se le vio un pétalo rosado por ningún lado. Este era de los más frontales. O sea, quiero ponerte en contexto. Tú estás viendo ahora Mike Hammer. Bueno, Mike Hammer está catalogado dentro de la oposición, dentro de líderes de la oposición, como un tipo rosado. Yo sé que para la comunidad cubana el tipo ha caído muy bien y todo eso, pero se le hacen muchas críticas desde la oposición, sobre todo desde la oposición frontal. Por ejemplo, se le dio ahora mismo un parol humanitario a Otero Alcántara, no significa que no lo merezca. Pero, y Alexander Rodríguez, el que él mismo fue a visitar, que estuvo 5 años, al mismo tiempo que estuvo Alcántara, que salió, ese sí salió flaco, ese sí no lo dejaron pintar y no lo dejaron comer. No como Otero. Y él le dijo, Mike Hammer le dijo a Alexander Rodríguez que no había posibilidad de parol para venir a los Estados Unidos. Un tipo que salió con cáncer, un tipo que le están haciendo la vida un yogur, que lo botan de los alquileres, que no tiene casa, que lo hostigan, no le dan trabajo. Y Mike Hammer le dijo que no había posibilidad de un parol. Yo no sé
cuáles son los canales y los números y la disponibilidad que tienen los Estados Unidos de estos paroles. Lo que sí es cierto es que dentro de la oposición, la más frontal, existe crítica hacia Mike Hammer porque le negó un parol a ese señor con cáncer, desnutrido, atropellado, reprimido actualmente por la policía política, por el régimen, y sí había un parol para Alcántara. A ese nivel. Entonces, lo que quiero que tú entiendas es esto. Al que está ahora, que es una figura bastante visible, que mantiene mucha actividad en las redes sociales y además va a visitar a muchos líderes políticos. También hay denuncias de que ha ignorado a otros líderes políticos que están mucho más a la derecha, mucho más hacia el anexionismo. De hecho, aquí lo dijimos, no ha comulgado, no han invitado a líderes que piden o defienden la causa del anexionismo o la causa violenta. Y entonces, bueno, conclusión. Rocha, Víctor Manuel Rocha, era un tipo que no se le veía esas rosadeces. Víctor Manuel Rocha era un tipo súper frontal, un tipo que el tipo no despertó duda ninguna. Un tipo súper de derecha, un tipo súper anticomunista, un tipo súper pro libertad, súper frontal contra el régimen. Y era un agente de la seguridad del Estado. 50 años. No 2 ni 3, 50 años. 50 años. ¿Ok? Para que tengas una idea. Víctor Manuel Rocha, medio siglo como agente. El informe dedica uno de sus capítulos al caso del ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, cuya detención provocó conmoción en Washington. Según el documento, Rocha fue reclutado por la inteligencia cubana en 1973, mientras se encontraba en Chile, años antes incluso de convertirse en ciudadano estadounidense. Posteriormente inició una carrera diplomática que lo llevó a ocupar cargos de enorme sensibilidad dentro del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional. Durante una operación encubierta del FBI, Rocha terminó confesando su relación con la inteligencia cubana frente a un agente que simulaba ser uno de sus contactos en La Habana. El informe reproduce varias de esas declaraciones en las que Rocha habría descrito a Estados Unidos como el enemigo y asegurado que una de sus prioridades consistía en impedir cualquier acción de Washington que pudiera poner en riesgo la continuidad de la revolución cubana. Para los autores del documento, el caso demuestra la capacidad del régimen para desarrollar operaciones de inteligencia extremadamente prolongadas, incluso durante varias décadas. Ana Belén Montes, y estamos hablando que no son ciudadanos cubanos. Ana Belén Montes no es ciudadana cubana, es ciudadana puertorriqueña también, ¿verdad? Si Rocha representa uno de los mayores casos recientes de espionaje diplomático, el informe considera que Ana Belén Montes constituye probablemente el ejemplo más devastador de infiltración dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense. Montes fue reclutada por la inteligencia cubana en el 84, mientras cursaba estudios de posgrado en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins. Según el documento, sus instructores le indicaron que buscara empleo dentro del gobierno estadounidense para obtener acceso a información clasificada. La estrategia funcionó. Montes ingresó a la Agencia de Inteligencia de Defensa, donde con el paso de los años llegó a convertirse en la principal analista sobre Cuba. Su prestigio profesional era tan alto que dentro de la institución algunos compañeros la apodaban la reina de Cuba. Otra súper frontal, otra que sabía muchísimo, otra que pasó información que hizo mucho daño, que costó vidas americanas y no cobró un peso. Desde ese cargo preparó informes para el Estado Mayor Conjunto, el Consejo de Seguridad Nacional y otros altos funcionarios estadounidenses. ¿Verdad? El daño atribuido a Montes. El informe sostiene que Montes entregó durante años información altamente sensible a la inteligencia cubana. Entre otros aspectos, afirma que reveló identidades de agentes estadounidenses desplegados en Cuba, proporcionó información sobre instalaciones militares y comprometió programas clasificados de inteligencia satelital utilizados para monitorear países como Rusia, China e Irán. Sí, porque si te habías quedado en la relación bilateral, no te quedes con la relación bilateral, porque no se queda en la relación bilateral. Esto, por supuesto, que va mucho más allá y ya acabas de ver a ahora mismo, los tres más grandes adversarios y o enemigos de los Estados Unidos: Rusia, China e Irán. ¿Ok?
También cita el testimonio presentado ante el Congreso por la exdirectora de Contrainteligencia Nacional, Michelle Van Cleef, quien sostuvo que Montes comprometió prácticamente todo el conocimiento operativo que Estados Unidos tenía sobre Cuba y que parte de la información suministrada pudo haber contribuido a la muerte o lesiones de personal estadounidense y fuerzas aliadas en América Latina. A ella se le atribuye, porque ella fue quien pasó información cuando las guerrillas, si mal no recuerdo, en El Salvador, y bueno, por ella, cuando los contras, por ella perdieron la vida asesores americanos que estaban ahí fungiendo con los contras. Ella pasó información, localizaciones, y bueno, se prepararon emboscadas, ataques, con la información que ella pasó. El documento añade otro elemento llamativo. Pese a trabajar durante una década para la inteligencia cubana, Montes logró superar con éxito un examen de polígrafo mientras continuaba realizando actividades de espionaje. O sea, pasó polígrafo y todo. El reclutamiento no comenzaba dentro del gobierno. Uno de los aspectos más desarrollados del informe consiste en explicar cómo, según sus autores, el proceso de captación comenzaba mucho antes de que una persona ingresara a una institución gubernamental. El documento sostiene que universidades, programas de intercambio y organizaciones de solidaridad funcionaban como espacios donde podían identificarse individuos ideológicamente afines o susceptibles de colaborar posteriormente con los intereses del régimen cubano. Ya viste la caravana esa de Pastores por la Paz. Eso era un nido de espías. Eso era un nido de espías, para que ustedes sepan. Okay. No afirma que todos los participantes fueran agentes de inteligencia. La tesis es distinta. Muchas de esas estructuras habrían servido para crear relaciones duraderas, generar afinidades políticas y construir redes de contacto que posteriormente podrían resultar útiles para operaciones de influencia o de inteligencia. La brigada Venceremos. Y estas son cosas públicas. Oye, hasta mañana, Roberto, mi hermano. Entre todos esos mecanismos, el informe dedica un capítulo completo a la llamada Venceremos Brigade. La organización nació en 1969 como un programa destinado a llevar estudiantes y activistas estadounidenses a Cuba. Sin embargo, el Departamento de Estado sostiene que la iniciativa trascendió ampliamente el intercambio cultural. El informe afirma que aproximadamente 10.000 estadounidenses participaron en esos viajes durante las últimas décadas y cita antiguos informes del Senado, según los cuales la brigada constituyó una de las operaciones de influencia más extensas desarrolladas por una potencia extranjera dentro de los Estados Unidos. No existe. Y mira que los chinos han penetrado y han hecho. Nadie ha esparcido más el germen de comunismo, de la penetración y la influencia que la inteligencia cubana. Según el documento, miembros de Weather Underground participaron en la organización de las primeras brigadas con apoyo directo del gobierno cubano. Posteriormente, algunos de esos militantes protagonizaron una campaña de atentados contra edificios públicos estadounidenses durante los años 70. Todo está documentado y no lo pueden negar. Una operación supervisada por la inteligencia. El informe va más allá de describir la brigada como un simple programa de viaje, citando investigaciones del Congreso estadounidense y testimonio de antiguos receptores de la inteligencia cubana. Sostiene que la DGI supervisaba directamente las actividades desarrolladas durante estas visitas. Incluso afirma que numerosos trabajadores presentes en los campamentos, incluido el personal de mantenimiento y servicio, eran agentes o colaboradores de la inteligencia cubana, cuya misión consistía en observar, evaluar y reclutar participantes. Que de la radicalización de las instituciones, uno de los argumentos es sostener que varias figuras vinculadas históricamente con estos programas terminaron ocupando posiciones de influencia dentro de instituciones estadounidenses. Y te menciona, entre los nombres citados aparecen Bernardine Dohrb, Bill Ayer, Susan Rosenberg, Antonio Villaraigosa y Karen Bass. Esta es la alcaldesa de Los Ángeles, por si no reconociste su nombre. Demócrata, comunista declarada, con una gestión pésima en Los Ángeles.
y busquen, bueno, es que no hay mucho que, no vas a escapar mucho para descubrir la mala vida que hay en Los Ángeles. Y bueno, aquí hemos puesto denuncia, aquí hemos puesto en esta plataforma cómo las políticas de esta señora han llevado desde poner jeringas con estupefacientes, kits, repartiendo kits en la calle a los yonkis, a los enfermos, ¿verdad? Para que no vayan a consumirle a los, ay Dios mío, a los vendedores. Y eso da traste con personas que terminan en la puerta de tu casa, en la puerta de tu negocio, afuera de una escuela, de un hospital, inyectándose. Los videos están, la evidencia está, aquí lo pusimos. Tienen que ir, por eso es toda una bitácora, porque todo eso va quedando. Todo eso va quedando, mis hermanos. Aunque el documento lo presenta en distintos contextos y con diferentes niveles de vinculación respecto a las actividades descritas, el ICAP y las redes de solidaridad. El informe también dedica varias páginas al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el famoso ICAP, organización creada por el régimen para desarrollar relaciones con movimientos políticos y organizaciones internacionales. Según el Departamento de Estado, ICAP ha funcionado durante décadas como uno de los principales instrumentos utilizados por La Habana para coordinar programas de intercambio, delegaciones internacionales y redes de solidaridad favorables al régimen. Todo esto, por supuesto, está respaldado con ideología. Ahí no hay nadie de derecha, ahí no hay oposición, ahí no hay disidencia, ahí no hay gusto. El documento recuerda que en junio de 2026 el gobierno estadounidense sancionó a ICAP bajo una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, argumentando que la organización apoyaba actividades de inteligencia y contrainteligencia del Estado cubano. También fueron sancionadas otras entidades relacionadas con esos programas. Para los autores del informe, estas organizaciones representan la evolución contemporánea de una estrategia de influencia que comenzó durante la Guerra Fría y que continúa adaptándose a nuevas circunstancias políticas. Aquí es donde ya, porque esto es como un arroz frito. Esto es como un arroz frito. Aquí es donde ya cogen y mezclan, hicieron la carne por aquí, hicieron el pollo por allá hicieron el huevo, hicieron el arroz por allá. Bueno, aquí China, Rusia e Irán, la alianza que amplía la amenaza contra Estados Unidos. Aquí es donde ya te mezclan todos esos ingredientes. Y esto, por supuesto, que es un booster. Esto es un amplificador de la amenaza. Porque no es solamente la capacidad de penetración, no es solamente la maldad, no es solamente toda la estructura creada por décadas. No, es que la ponen a disposición de los principales enemigos de los Estados Unidos, dígase Rusia, China e Irán. Bueno, según el Departamento de Estado, el principal riesgo que representa hoy el régimen cubano no radica únicamente en sus propias capacidades, sino en su papel como plataforma de cooperación entre varias de las principales potencias y gobiernos adversarios de Washington. El documento sostiene que tras la desaparición de la Unión Soviética, Cuba perdió buena parte de su capacidad económica y militar, pero compensó esa debilidad reforzando aquello que nunca dejó de desarrollar, su infraestructura de inteligencia y sus redes internacionales de influencia. Que como te decía, oye, gracias, mi hermano, serio. Como te decía, las puso al servicio de los principales adversarios. Es un potenciador, un amplificador para los enemigos. En lugar de actuar únicamente como un actor independiente, el informe afirma que La Habana funciona actualmente como un multiplicador estratégico para países como Rusia, China e Irán, facilitando operaciones políticas, diplomáticas y de inteligencia en el hemisferio occidental. Bueno, aquí ahora te va solamente con Rusia. Te dice que para los autores del informe, Moscú continúa siendo el principal socio estratégico del régimen cubano. La relación, recuerdan, comenzó durante los primeros años de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética financió la creación del DGI, suministró entrenamiento a sus oficiales y convirtió a Cuba en uno de los pilares de su estrategia frente a los Estados Unidos. Lejos de desaparecer con el colapso soviético, el documento sostiene que la cooperación ha adquirido nuevas formas durante los últimos años. El informe describe la relación actual como una asociación estratégica basada en un intercambio de capacidades. Rusia
Poner SODI. Ok, Rusia aporta financiamiento, energía, asistencia militar y tecnología, mientras Cuba ofrece proximidad geográfica a territorio estadounidense, experiencia operativa en inteligencia humana y una extensa red de contactos políticos en América Latina. Gracias, brother. Ok, y lo que siempre se ha dicho, una plataforma a 90 millas de la Florida. El informe presta especial atención a la infraestructura de inteligencia instalada en la isla. Según el Departamento de Estado, no es según el Departamento de Estado, hay evidencia. Cuba continúa albergando la mayor instalación rusa de inteligencia de señales fuera de su territorio y mantiene múltiples centros dedicados a interceptar comunicaciones electrónicas. El documento afirma que actualmente existen 18 instalaciones conocidas de inteligencia de señales SIGINT en Cuba, incluidas varias operadas o utilizadas por Rusia, algunas de ellas con personal técnico ruso y oficiales del Servicio de Inteligencia Militar, del GRU. Ahí hay una claria que la mandaron para acá porque están flojos. Esa infraestructura convierte a la isla en una plataforma privilegiada para vigilar actividades militares, marítimas, aéreas y espaciales desarrolladas por Estados Unidos en el sureste del país y el Caribe. Sí, porque, ¿qué pasa? No todas, pero muchas de las plataformas de lanzamiento, incluso en la carrera espacial, ustedes saben que casi todos los lanzamientos se hacen en Cabo Cañaveral, que eso está aquí en la Florida. Todo esto son comunicaciones, todo esto es, por supuesto que son industrias de interés al espionaje, a la inteligencia, a la penetración de la inteligencia de La Habana y después vender esa información o ponerla al servicio, digamos que por complicidad de los principales adversarios de los Estados Unidos, como son Rusia, China e Irán. Sí, porque Irán siempre se deja, pero no, Irán también. Irán también. De hecho, los drones que tienen son iraníes. De hecho, ahora mismo, el principal adversario, al menos el frontal, es Irán. Es Irán. Y ahí están los drones iraníes y el informe, por supuesto, que expone estas relaciones del régimen de La Habana con el régimen iraní. Ok, China, tecnología y vigilancia. La presencia en China en Cuba también se ha intensificado significativamente. Beijing ha amplificado sus capacidades de inteligencia en la isla mediante invenciones tecnológicas, instalaciones de vigilancia electrónica y cooperación militar. Todo el mundo sabe que en Cuba hay al menos cuatro bases chinas, 3 en el occidente y 1 en el oriente. Todo el mundo sabe eso. Hay videos, hay documentales, hay fotos satelitales, hay cubanos que viven, por ejemplo, en Matanza hay una, y tengo un amigo que, bueno, ya está aquí en los Estados Unidos, pero que sabe que están ahí, los vio él, tienen su comunidad china ahí, una veintena de chinos, tienen su comunidad ahí, y él estaba en los Estados Unidos, pero su familia, todos tienen que pasar por ahí, por donde está Radar, el edificio que tienen los chinos, a ir a la playa, a ir a pescar, hay que pasar por donde están los chinos. Y no se habla con los chinos, nadie se mete con los chinos, pero ahí están los chinos y todo el mundo los ve. No son fantasmas. Para nada son fantasmas. Entonces, el departamento cita investigaciones del Center for Strategic and International Studies que identificaron varias instalaciones activas o en expansión dedicadas a inteligencia de señales, incluyendo el histórico complejo de Bejucal, conocido desde la crisis de los misiles. Que ese es el otro punto también que lo iba a mencionar porque yo hice el... Ay, Dios mío, las clarias andan toda loca. Asimismo, recuerda que la evaluación anual de amenazas de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia 2024 señaló a Cuba entre los lugares considerados por el Ejército Popular de Liberación Chino para desarrollar nuevas instalaciones militares. Ok, más allá de Cuba, Irán y el eje de la resistencia, aquí. Otro de los capítulos más extensos está dedicado a la cooperación entre Cuba e Irán. Esta es una que, por supuesto, sobre todo en estos tiempos, ellos han tratado de enfriar su publicidad, de enfriar su visibilidad, su repercusión en las redes y en los sistemas públicos, pero no lo pueden hacer.
No lo pueden hacer. Entonces, otro de los capítulos, a la cooperación entre Irán. El informe recuerda que ambos países figuran en la lista estadounidense de patrocinadores de terror y sostiene que mantienen una relación política, económica y de inteligencia desarrollada durante varias décadas. Según el Departamento de Estado, los acuerdos recientes abarcan sectores como telecomunicaciones, infraestructura portuaria, tecnología y cooperación naval. Sin embargo, el documento considera que la dimensión más relevante es la colaboración en materia de seguridad. Mira, aquí tienes ya a los grupos grandes, Hamas, Hezbollah y la proyección regional. Este informe afirma que el régimen cubano ha respaldado históricamente organizaciones vinculadas al denominado eje de resistencia, entre ellas Hamas, Hezbollah y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que tiene su oficina en La Habana. Ese frente tiene una organización reconocida, violenta y de terror, y que tiene su oficina en La Habana, y se ponen el trapo ese el trapo ese se lo ponen los líderes de Ascanet, todos tienen fotos, videos, declaraciones, entrevistas con los trapos, con las banderas de Palestina. Son cosas que ellos no pueden negar. Y lo que tienen que asumir es eso. Ya tú dijiste que tú eres enemigo, te tocó, ahora es contigo, el lío ahora es contigo. Mira a ver si los aliados tuyos, que no creo, están dispuestos a venir a fajarse por ti. A venir a unirse contigo para fajarse por ti. No va a pasar. No va a pasar. Y sigue siendo una victoria, sigue siendo una victoria. Pero mira, esto deja un mal sabor bastante agrio en la boca de los creadores de contenido, de los activistas políticos, de los investigadores, de los periodistas, de mucha gente que por muchos años ha denunciado todas estas cosas. Y se sabe, todos los órganos de inteligencia de los Estados Unidos lo saben, lo sabían. Deja un mal sabor, porque esto primero confirma que es cuestión de voluntad política. Esto es una realidad que no es que se descubrió ahora, no es que empezó hace 2 años, no, esto lleva muchísimos años. Esto se sabía por todo el mundo. De hecho, ellos se han vanagloriado públicamente de todas estas cosas, ¿verdad? Y no se ha hecho nada. No había la intención de hacer nada hasta ahora. Hasta ahora. Y a mi juicio, este informe, que te recuerdo, dicho por el mismo Departamento de Estado, esto es un informe para el ciudadano estadounidense, para que la población de los Estados Unidos conozca, ya se hizo público, porque desde la administración Trump se dice que Cuba es una amenaza para la administración, para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Cuba es un enemigo y un adversario de los Estados Unidos. Cuba es un centro de entrenamiento, es un operativo de inteligencia, es una plataforma por cercanía para los principales enemigos y adversarios de los Estados Unidos. Lo que siempre se ha dicho, lo que todos hemos dicho, lo que está. Entonces, es voluntad política. Y yo espero que nosotros como pueblos estemos creciendo lo suficiente para saber exigir el día de mañana a futuras administraciones de los Estados Unidos, pero también de nuestros países, del resto de nuestros países, que hay que tener voluntad política. O sea, los líderes no es solamente, no me hable de ideología, está bien tu plan de gobierno, pero tiene que tener voluntad política de hacer las cosas bien, de enfrentar lo mal hecho, de combatir este tipo de cosas, porque Dios mediante, para mí, esto es una postura desde la cual el gobierno de los Estados Unidos no se va a poder retractar. Esto es una postura pública y oficial. Ojo, es un informe, no es una opinión, es un informe detallado al pueblo americano. Lo que deben hacer todos los gobiernos, hacer un informe detallado de lo que se tiene conocimiento. Por supuesto que ahí no está todo, porque inteligencia tiene que todavía mantener, pero es un informe al pueblo, al ciudadano americano, al estadounidense. Se le está haciendo un informe de qué cosa es Cuba, qué cosa es, cuánto daño nos ha hecho, cuánto nos está haciendo, cómo se ha aliado con nuestros principales enemigos y adversarios. Y este informe oficial del Departamento de Estado, no es de cualquier institución, es el Departamento de Estado, el que se encarga de las
relaciones exteriores en los Estados Unidos, en el Poder Ejecutivo, que hasta ahora, por ley, por constitución de los Estados Unidos, las relaciones exteriores se mantienen a través del Poder Ejecutivo y el famoso CFR, y aquí voy a entrar en las teorías conspirativas, el libro que les mencioné que estaba hojeando, no lo he terminado de leer, ni mucho menos, de Cuarto Piso, y si incluso, te voy a llevar la huevo hasta el paradero. Esto es una postura oficial del organismo oficial, que es el Departamento de Estado de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Pero si incluso fuera cierto que el CFR, que puso el régimen, que puso a Fidel, que era gente de la CIA, incluso si fuese esto no hubiese salido del Departamento de Estado como un informe oficial, como una postura oficial del gobierno de los Estados Unidos, si esos grupos de poder supremo que muchos por ahí andan rasgándose las vestiduras, que si el CFR, que si no sé quién más, que si los Illuminati y todas las denominaciones que estamos escuchando siempre de las teorías conspirativas. No las estoy negando ni las estoy afirmando, pero incluso si existiesen, dándoselas, asumiendo que existen y que son real y que tienen ese poder y esa intención y que Cuba es una creación de ellos. Bueno, esta postura es un rompimiento oficial, público, con su engendro. Incluso si existiesen todas estas cosas, bueno, hasta hoy no había existido ni la voluntad política ni la voluntad de esos grandes grupos de poder de controlar a su engendro, de limitar, de eliminar a su engendro. Entonces, eran ellos los que estaban protegiendo a régimen, a Fidel Castro. Incluso hubiese sido así. El simple hecho de que ya la postura oficial del gobierno de los Estados Unidos cambió oficialmente y desde mi punto de vista irrevocable, porque detrás de esto tú no puedes decir nada, pero son buenos, pero tienen buenas intenciones, pero me prometieron, pero firmamos un acuerdo. Aquí no hay nada de esto, porque esto es pura y dura ideología, pura y dura compenetración y complicidad con los principales enemigos y adversarios. Entonces, no puede haber una Cuba mañana con esta gente en el poder, con un enemigo mío en el poder. Venezuela es diferente. Venezolanos defiendan la libertad y el futuro de su nación. Nosotros tenemos que hacer también lo mismo. Y el pueblo cubano tiene que involucrarse. Y a los que se están cansando, para ponerlo en el mejor, a los que se están desmotivando, a los que se están obstinando de que no ha sucedido nada, bueno, cada día estamos más cerca de que ocurra algo. Y cada día, al menos yo con este tipo de postura, con este tipo, para seguir, porque esto es más largo, al menos yo entiendo que más allá incluso de la voluntad política, hay acciones concretas. Todo el mundo quiere ver el final de la historia. Y no mucha gente se está esforzando por entender el proceso. Ahí lo dejo. Ni yo soy mejor que nadie, ni confío ciegamente en Donald Trump y Marco Rubio, ni todo es optimismo puro y duro. No. Lo que hay que esforzarse por entender el proceso, los pasos que se han dado. ¿Ya? Y sí, yo también he visto una pila de ambigüedades. En Venezuela, sobre todo, es donde más se ven, que es donde yo le pongo el ejemplo a ustedes, especialmente a los que están dentro de Cuba. Le pongo muchos ejemplos de Venezuela y se ven muchas ambigüedades. Como por ejemplo, la reunión de Diosdado Cabello con el general americano, un tipo que está buscado, prófugo de la justicia americana y tiene una recompensa de $25 millones en su cabeza. Eso es una discrepancia, una ambigüedad, perdónenme, inmensa. No sé cuál es la estrategia, no sé cuál es el plan. Ahora, con Cuba, si ya llegamos a este nivel, donde oficialmente la postura oficial del gobierno es decir públicamente que Cuba es el enemigo por todas y no por una, no por la mayoría, no, por todas y cada una de las razones que nosotros los cubanos, que los activistas, los investigadores, el exilio, los desertores, por todas y cada una de las razones que hemos esgrimido por años, por décadas, de que Cuba es el enemigo de los Estados Unidos, es un enemigo peligroso y una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Bueno, si ya el gobierno, por voluntad política, siempre hay que ponerlo ahí, ha asumido esa posición y ha hecho pública todas y cada una de las razones
de los motivos y de las formas en las que el régimen de La Habana le ha hecho daño o le intenta hacer daño al gobierno de los Estados Unidos, a la nación de los Estados Unidos, a los ciudadanos americanos, que también es parte de la misión o el propósito del gobierno de los Estados Unidos es proteger a los ciudadanos americanos. Sabemos que el propósito del régimen no es proteger al pueblo cubano, es hacerle daño al gobierno y a los ciudadanos americanos. Eso también lo sabemos. Entonces, ya asumiendo, esto es de hoy, 20 de julio. 20 de julio. ¿Se están moviendo lento? Sí. Todas las sanciones podían haber llegado juntas. También lo creo. Y se podía, o sea, para mi gusto, a nuestro juicio, se podía haber, por ejemplo, acusado a Raúl el 20 de mayo, haber presentado la acusación formal y el 21 haber liberado el informe. Incluso hubiese tenido mucha más contundencia, hubiese sido, ¿por qué un espacio de 2 meses, 60 días? 60 días que ha costado muchas vidas cubanas. O sea, perdónenme que a veces suena así ligero, pero soy consciente de que no es ligero. En 60 días hay mucha gente. Yo tengo unos cuantos mensajes de unas cuantas gente que se ha dado por vencido, que se ha desvivido en Cuba, de mi barrio, de mi zona, de La Habana, de otras provincias, en unas cuantas denuncias, unos cuantos. Vamos a dejarle un mensaje de que ha sucedido, de que eso ha sucedido. Entonces, que lo quiero que sea más rápido, sí. Ahora, que están dando marcha atrás, no lo creo. Que están divagando, tampoco. Porque sí creo que cada nudo que le hacen a la soga es más fuerte que el anterior. Sí creo que cada paso, cada sanción, cada noticia que se da al respecto hace más irrevocable la voluntad política y el compromiso de la administración Trump con la amenaza que es el régimen de La Habana. Y tenemos la suerte que la amenaza es el régimen. La amenaza sí es el socialismo, la ideología, está bien, el régimen. Porque están ahí los que gobiernan. Porque como siempre decimos, el Estado son personas, no son edificios. El régimen también son personas. Y la amenaza y el enemigo son esas personas. Está bien la ideología. Y este pedacito es para todos aquellos que esgrimen el pragmatismo negociante de Donald Trump, de que no, que si contrato, dinero, Donald Trump que no, espérate, sí, todo eso está muy bien, pero hay un enemigo, hay un enemigo, y acuérdense que eso se hizo público semanas, días antes de que recogieran a Nicolás Maduro, le estaba regalando el petróleo a Donald Trump. No, vengan, que se lo vamos a dar todo, lo que quieran, ¿qué es lo que quieren? Cuando se lo olió, dijo, no, vengan, ¿qué es lo que quieren? Y la administración Trump o Donald Trump dijo, no, no lo queremos, al menos no de ti. Yo quiero quitártelo, ¿verdad? Ahora también anunciaron que para el día 1 de agosto comienza la otra fase en Venezuela. Vamos a ver. A mí, por supuesto, mi prioridad es Cuba. El tema Irán, evidentemente, el presidente Trump entendió, sí, yo creo que finalmente entendió de que no hay nada que hablar. Esa gente es fuego a la lata y han sido devastadores los bombardeos, los ataques en Irán. Han sido devastadores. Se hicieron los de publicar ayer un video de unos túneles donde tenían no sé cuántos drones, lanzadores, no sé qué más. Y horas después, el gobierno de los Estados Unidos desclasificó y publicó un video donde todo eso estaba ardiendo, porque todo eso se lo bombardeó. A ese nivel está la cosa. No te lo traje, perdóname, no te lo traje porque te dije que el informe estaba largo y me interesaba el artículo, el informe, porque para nosotros Cuba es la prioridad. Te estoy poniendo en contexto solamente. Lo puedes buscar, por ahí está. Por ahí está. Entonces, yo creo que con el tema Irán, que aquí lo tengo, ¿verdad? Jamás Hezbolá y la proyección regional. El informe
afirma que el régimen cubano ha respaldado históricamente organizaciones vinculadas al eje de la resistencia, entre ellas Hamas, Hezbollah y el Frente Popular de Liberación Palestina. Según el documento, La Habana habría facilitado contactos, respaldo político y espacios para fortalecer la presencia de esos actores en América Latina. Asimismo, sostiene que durante el periodo conocido como Cubazuela, caracterizado por la estrecha cooperación entre los gobiernos de Cuba y Venezuela, Irán encontró un entorno favorable para ampliar sus operaciones políticas, diplomáticas y de inteligencia en la región. El informe también menciona reportes sobre los cuales oficiales de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria iraní habrían operado bajo cobertura y diplomática desde Caracas. Y hoy salió un video del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, que había fuego, donde se estaban quemando, denuncias de que el fuego era para encubrir precisamente todas estas cédulas, todos estos pasaportes, que era el lugar donde se tenían los registros de todos estos lazos con el régimen iraní y de todas las identidades que se le dio, que aquí se sabe, incluso antes de yo empezar a hacer live, ya habían denuncias de ciudadanos iraníes que se detuvieron con cédulas venezolanas y no hablaban ni español, entrando por Canadá. Busquen en las redes sociales que hay denuncias sobre eso. Venezuela como plataforma regional. Aunque el informe se centra en Cuba, Venezuela aparece repetidamente como uno de los principales escenarios de cooperación. Los autores sostienen que el régimen de Nicolás Maduro heredó buena parte de la estructura político-institucional desarrollada por La Habana y permitió ampliar la presencia regional de aliados como Rusia e Irán. Y sí, también han salido en Venezuela una fábrica de drones iraní y estaban ellos fronteando con eso. Según el documento, esa relación convirtió a Venezuela en un espacio de convergencia para redes criminales, organizaciones políticas y servicios de inteligencia que compartían una visión común contraria a los intereses estadounidenses. Una red de influencia internacional. Uno de los argumentos finales del informe consiste en afirmar que el verdadero poder del régimen cubano no depende exclusivamente de sus recursos económicos o militares. Por el contrario, sostiene que su principal fortaleza radica en una extensa red internacional construida durante más de 6 décadas, integrada por organizaciones políticas, movimientos sociales, instituciones de solidaridad, programas de intercambio y alianzas estatales. El documento menciona estructuras como el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, The National Network on Cuba, que aquí lo pusimos, que tenía 70 organizaciones preparadas con un plan de respuesta rápida en caso de que surgiera una eventual escalada en la acción militar de Estados Unidos contra Cuba. Ya tenían un plan de respuesta rápida, 70 organizaciones diseminadas por todos los Estados Unidos para ir frente a las embajadas, a las organizaciones, a los edificios federales de ICE, del gobierno, también frente a algunas embajadas, a visibilizar la causa cubana. Entonces, por el contrario, de sus recursos económicos. Por el contrario, sostiene que su principal fortaleza radica en la extensa red internacional construida por organizaciones políticas, movimientos sociales, instituciones de solidaridad, programas de intercambio y alianzas estatales. El documento menciona el ICAP, el Network y numerosas organizaciones asociadas por parte de esa arquitectura internacional. Según el Departamento de Estado, estas redes permiten proyectar una influencia muy superior a la que correspondería a un país del tamaño y las capacidades económicas de Cuba. Entonces, aquí termina el artículo. Yo les recomiendo a ustedes que pasen por aquí, por el informe Orwell. El informe Orwell, buenísimo, está genial. Y siempre están sacando información veraz y verificable, certera. Hacen resúmenes de informes grandes como este, un informe de 100 páginas. Ustedes saben que yo no tengo el tiempo del mundo para sentarme a resumir. Y ellos lo resumieron de una forma magistral. Mis hermanos, yo sí creo que esto es al menos un jaque mate a la parte de la negociación, si existe aún negociación, ojo, porque esa es la otra parte. Esa es la otra parte. Tal vez, quizás, no tengo información privilegiada, quizás la administración Trump se cansó de la distensión del régimen en La Habana en los distintos mensajes que manda por los diferentes canales, a ver cuál es el que funciona. Que esa gente andan como los ciegos al tacto.
y eliminó la parte de la negociación donde se quedan en el poder. Asimismo, como fueron sancionando cada uno de sus sectores estratégicos de Gaesa y pusieron primero la mira en Gaesa y después en todo lo que tuviese que ver con Gaesa, todo lo que haya tocado Gaesa, está sancionado hoy. Bueno, ahora sí mismo, este informe pone una postura del gobierno de los Estados Unidos donde el régimen de La Habana no es un ente confiable, no es un ente que pueda trabajar en coordinación y colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, no es un ente que pueda sobrevivir a lo que sea que se haga con Cuba. Y además, cuando esto tú lo sumas con la parte de que no tienen solución, porque siguen sin tener solución, siguen sin tener una solución para el pueblo, que siguen hambriados, siguen en los hospitales, cayéndose sin agua, sin corriente, la población sin comida. O sea, sigue la crisis incrementándose para el pueblo cubano. Entonces, cuando tú unes todas estas cosas, como diría Blanco en botella, el régimen está bastante silencioso. Y yo me acuerdo de esa frase de mi abuelito que decía que cuando mi amo me trata de usted es porque me tiene vendido, me quiere vender. Es una frase vieja. Y el régimen está demasiado silencioso, demasiado cauteloso. Está, no sé. Lo cierto es, mis hermanos, que esta es mi opinión, que no tengo información privilegiada, sencillamente interpreto todo lo que se ha hecho público. Yo les agradezco a los que nos han acompañado hasta aquí. Los exhorto a dejarme tu comentario, déjame tu opinión. Si no estás de acuerdo conmigo, estás en perfecta sintonía, en toda la capacidad de dejar tu comentario aquí. Si no estás de acuerdo conmigo, si estás de acuerdo conmigo, qué es lo que tú crees, por dónde tú crees que viene la cosa, cuánto tú crees que se demore. Lo cierto es que ya se acabó el Mundial de Fútbol, porque habían teorías conspirativas de que si después del Mundial de Fútbol, bueno, ya se acabó el Mundial de Fútbol. Que para el 26 de julio, está cerquita el 26 de julio. Yo les hablé del libro este de Fernando Godo, Cuarto Piso, que habla muchísimas cosas, entre otras cosas. Hay datos que son, bueno, son bastante espeluznantes. Como que una de las cosas que dice Fernando Godo es que Cuba es donde único se celebra el cumpleaños del FBI y la CIA. Y casualmente el FBI y la CIA fueron creadas un 26 de julio. El FBI en 1908 y la CIA en 1947, pero un 26 de julio. Y bueno, esa es una de las cosas que esgrime con sus fechas y esas cosas y los números, bueno, de por qué Fidel era un agente de la CIA. Si lo fue o no, no creo que quede. Si lo fue o no, señor, gracias, hermano. No creo que quede mucho para negociar. Si lo fue o no, no creo que ahora mismo tengan capacidad de demostrar operatividad o disponibilidad. Ya, bajanda. Yo estoy más preocupado por el futuro que por el pasado. Sí, yo quiero que los responsables enfrenten la justicia. Sí, me preocupa más el futuro. Me preocupa más el cubano que ahora no tiene, que necesita libertad, necesita crecer, necesita reponer todo. Sí, porque hay que reponer. Hay que reponer el hambre, hay que reponer la escasez, hay que reponer todo el daño antropológico, hay que recuperarse de toda esta situación, todo este estrés. Sí, porque no es 2 días, no es 3 días. Y por eso mi criterio, mi forma de verlo, mi abogo en esta plataforma, abogo porque sea bajo la anexión y si no un tutelado de eso 99%. Eso es lo que abogo yo. Esa es la forma en la que yo veo que van a haber garantías para el pueblo cubano y garantías para los inversores en infraestructura, no en, siempre lo voy a decir, no me interesa un McDonald's, no me interesa un Burger King, no, infraestructura, que creen las verdaderas instalaciones portuarias, no la mierda esa que hicieron en Mariel, creen las verdaderas instalaciones portuarias, las verdaderas carreteras, toda la infraestructura de transporte, toda la infraestructura eléctrica, toda la infraestructura de agua, toda, o sea, que se vea la prosperidad, que Cuba llegue al siglo XXI de verdad. Que Cuba llegue al siglo XXI, pero y después, bueno, toda la pacotilla que tú quieras. Y eso solamente se va a lograr si hay garantía, y la mejor garantía es ser americano. No, eso es territorio americano. Métele. La gente invierta 25, a 30, a 40, a 50 años, porque es territorio americano. Porque la garantía te la dan los americanos. Cuando la garantía no te la dan los americanos, bueno,
Por eso se inventó una cosa que se llama el riesgo país. Algo que también es un éxito de Javier Milei, que le ha bajado muchísimo el riesgo país a Argentina, pero eso es algo que fluctúa. Y cuando la gente va a hacer inversiones a largo plazo, mire el riesgo país también a largo plazo. Sí, porque ahora está Milei y tiene probabilidad de reelección, pero dentro de 12 años, dentro de 15 años, no sé. Yo defiendo, yo en lo personal, como le digo, defiendo. Vamos a dejarlo por aquí. Igual nos metimos 3 horas.